agrícolas y no de industria y servicios, como parecería ser. En este sentido, ¿qué está pasando con las ciudades de la frontera? ¿Por qué no pueden ser competitivas? ¿Por qué no mexicanas con relación a las norteamericanas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vemos y cómo están estas diferencias que ya las han señalado en repetidas ocasiones? Estas diferencias estructurales. Estados Unidos es la potencia mundial, nosotros somos, y como les decía a mis estudiantes en Juárez, aquí en Ciudad Juárez empieza el tercer mundo, en toda la frontera hasta la Patagonia. Ustedes tienen la oportunidad de ver qué es una ciudad de tercer mundo, una ciudad desarrollada con relación a la ciudad de Paso, Texas, donde tienen cubiertos todos los servicios de infraestructura, equipamiento urbano, transporte. Bueno, no todas las ciudades norteamericanas tienen un transporte eficiente, pero finalmente todos pueden acceder a un vehículo para moverse. En Ciudad Juárez, al igual que Hermosillo, son ciudades extendidas, que eso que implica a nivel de desarrollo urbano una dificultad si no tienen una dotación de transporte público eficiente, que les va a costar trabajo trasladarse de sus lugares de vivienda a las zonas de trabajo, básicamente como es en Ciudad Juárez de la maquila. O sea, la maquila es la que predomina y vamos a ver ahorita entonces estas características. Sin embargo, se mantiene con relación a la frontera, dicen los expertos, las ciudades fronterizas se deben de ver de manera distinta que el resto de las ciudades mexicanas, precisamente por el contexto de su relación binacional, o su relación transfronteriza, o su relación con las otras ciudades norteamericanas. Sin embargo, estos elementos estructurales que hacen distinto en la parte económica, política, social, cultural, que en algunos casos se habla si hay una relación cultural entre las ciudades de la frontera, pero sin embargo siguen manteniendo distinciones: idioma, ingreso, cultura. En este sentido, podemos ver cómo en esta medida ha predominado a través por lo menos de los 80s, o básicamente con el boom de la máquina en los 70s, cómo se fue dando estas grandes olas migratorias desde el centro del país hacia las ciudades de la frontera, particularmente Ciudad Juárez. Por eso ahorita Juárez tiene, y más o menos no está como con certeza, el censo de 1.300.000 habitantes, precisamente por la industria maquiladora, pero ya lo han señalado en repetidas ocasiones con relación a los ingresos. Puede haber maquila, ayer lo explicaron, estas industrias maquiladoras se llevan su ingreso, nada se queda en la ciudad, ningún extra, ningún impuesto, no se paga impuestos en las ciudades, no se queda, se lo llevan todo el recurso. Entonces le damos todos los servicios, como dijo la ponente magistral el día de ayer, todas las facilidades, pero carecemos precisamente de tener todas las características, por lo menos de gran ciudad, que las ciudades de Estados Unidos la tienen. Entonces, ¿qué pasa con esta cooperación transfronteriza? ¿Por qué no podemos hablar de una cooperación transfronteriza? Precisamente por esta carencia que tenemos. Ahorita me voy a apresurar. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya me quedan 5 minutos y apenas estoy introduciendo el problema. Entonces, ¿qué pasa con las ciudades fronterizas? ¿Por qué no podemos obtener una cooperación transfronteriza sin estas características económicas, políticas, sociales que pueden hacer accesible, y sobre todo las administrativas que tienen que ver con una forma de llevar la administración del municipio con la otra ciudad, que no comparten las mismas reglas del juego? Intentan, ¿no? Hay unos ejercicios y bueno, tiene que ver, y todo el mundo lo ha señalado ya desde el cambio del modelo sustitutivo de importaciones al neoliberal, cómo la economía se ha ido a los servicios terciarizados, servicios, dicen los expertos, pero en Juárez se ha mantenido la industria. Son de las pocas ciudades que se mantiene una actividad central. El marco teórico tiene que ver con este análisis regional, cómo tenemos que incorporar estas diferencias económicas, de qué ingreso hay, estos elementos culturales, estos elementos básicamente también de administración de la propia ciudad,
pero me quiero concentrar básicamente en estas características, cómo son las ciudades, o cuántas ciudades grandes, cuántas ciudades pequeñas hay del lado mexicano con relación al lado norteamericano. Ustedes se han concentrado básicamente en esta parte, Sonora, Arizona, y no son las ciudades más importantes. También el ponente que acaba de hablar de transporte se concentra básicamente aquí y en algunas ciudades de Tamaulipas. En ese contexto vemos cómo se ven, y la mayor, pues sabemos por las características que tiene San Diego y posteriormente El Paso, Texas. ¿Por qué no son importantes las ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos para el gobierno federal? Precisamente por eso se ven como ranchos grandes. O sea, no es lo mismo Nogales, Arizona, que Nogales, Sonora, y todas las demás ciudades, a diferencia de estas dos grandes que hemos mencionado, El Paso, Texas y San Diego. Todas las demás son ciudades muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, aquí es donde se encuentran, en qué ciudades se encuentran cruces fronterizos. Ustedes, aquí están las características de la población, con Mexicali, Caléxico, Tijuana, San Diego, y así sucesivamente hasta Matamoros con Cruz. Podemos ver cuál es esta diferencia poblacional. Y en este mapa podemos ver las que son más importantes en el sentido de cambios, cooperación. Sí señalaron Nogales, que es el principal, por lo menos el que traslada productos, frutas y verduras, pero de ahí en fuera, pues El Paso, Texas, con Juárez y San Diego, Tijuana son los que tienen mayor actividad económica a través de la frontera, y ahorita pues reducido por el caso que sabemos con Tamaulipas, ¿no? La dificultad como se vivió primero en Tijuana, luego en Juárez, y ahora las ciudades de la frontera de Tamaulipas. ¿Qué es esto? Es cómo se encuentra el índice de desarrollo humano. La mayor de la frontera norte mexicana es Mexicali, y la menor en índice de desarrollo urbano es Start, y todavía es superior a Mexicali. Entonces, ¿de qué estamos hablando si queremos incorporar toda esta serie de servicios, tanto económicos, sociales, de infraestructura urbana, equipamiento urbano, con relación a las ciudades mexicanas, que no tenemos estas características? Y si los salarios que ofrece la maquila son de 700 a 1,000 pesos a la semana, por 8 horas al día, pues estamos viendo que sí, la maquila se queda, pero la calidad de vida es por mucho inferior. Vemos ahí las características de la población del sur de la frontera de Estados Unidos con relación al sur de la frontera, el norte de la frontera mexicana. Se sigue manteniendo en estos parámetros de población más joven, con relación que se mantiene más o menos similar en hombres y mujeres con la población de las ciudades del sur de Estados Unidos. Aquí vemos cómo han crecido las ciudades grandes con relación a las ciudades pequeñas. O sea, se sigue migrando la gente. Juárez perdió población en el tiempo de crisis, se fue la gente, mucha casa abandonada, pero otra vez están trayendo gente de Veracruz para las nuevas máquinas que se están instalando con estos salarios de 700 a 1,000 pesos a la semana. O sea, no estamos hablando, y sus viviendas les quedan pues bastante retiradas, aunque hay camiones, pero sin embargo la calidad de vida es bastante precaria. Aquí vemos cómo crece, dónde están los ingresos. El mayor es Tijuana y Juárez, y hasta el último en Sonora, pero finalmente, si vemos, sigue manteniendo el ingreso per cápita mayor en Juárez y Tijuana. Para entrar en lo del modelo, y ya para concluir, porque me queda un minuto y espero poder hablar de cómo se va a hacer este modelo, INCO incluye estas variables para entender y explicar cómo pueden hacer competitivas las ciudades mexicanas. ¿Por qué no podemos ir en esta lógica que hemos visto? ¿Por qué no podemos ser competitivas e integrarnos con las ciudades del sur de la frontera con Estados Unidos? INCO maneja esta serie de variables que
que en su opinión nosotros queremos hacer una nueva propuesta, queremos tomar estas, pero queremos hacer como, en este sentido estamos trabajando en ello, con estas 11 variables que donde construyeron su indicador. Y por ejemplo es su índice de derechos, el que pide la seguridad del entorno, pues ustedes saben cómo están las ciudades del norte de la frontera, aunque dicen que Juárez bajó, pero si ustedes revisan el diario todos los días van a aparecer una serie de muertos en la periferia, en el centro, la misma situación, un poquito menor, pero sigue apareciendo todos los días algo al interior de la ciudad. El de medio ambiente, que ya lo señaló ayer la experta de la UAM, Xochimilco, el de sociedad, que mide bienestar, el de economía, que se refiere a qué tan propicio y sobre todo las actividades que se generan en la ciudad, el de sistemas políticos, cómo llevamos nuestra administración. Estaba platicando con una colega hace un rato que yo le dije que acabo de escribir un artículo sobre cómo se ha dado el desarrollo urbano en Ciudad Juárez de 1950 al 2000 y hablo precisamente que pues puede haber mucho papel de planes, pero no se ve reflejada en la realidad física de la ciudad. El mercado laboral, me falta nada más enunciar otros dos más para concluir. El de infraestructura, no tenemos los servicios de agua, luz, alcantarillado, drenaje, igual que ayer platicaba con los estudiantes, llueve un día o dos, Juárez se colapsa, igual que Hermosillo, no hay drenaje, ¿no? O sea, hay un problema que tiene que ver en cómo se diseña la ciudad, nuevamente la gobernabilidad, las relaciones internacionales, cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, las de innovación, que ayer el doctor Santos habló de lo importante que es innovar, porque un país se ocupa de la innovación, y habló de estas diferentes características. Podemos ver, no sé, si se ve por el aire no se sabe dónde es Juárez y El Paso, pero si ponen atención sabes cuál es Juárez, porque las estructuras físicas de las viviendas son distintas. Este lado pues es El Paso, Texas, y aquí ya es Juárez. O sea, nada más nos divide el río Bravo para el lado mexicano, o el río Río Grande, como dicen en Estados Unidos. Sin embargo, ahí había puesto otra foto, pero no podemos determinar con precisión cuál es una ciudad u otra si la vemos de esta forma, pero si ya lo vemos en el sentido ya físico, ahí podemos darnos cuenta de la magnitud del problema del diseño físico de la ciudad. Para concluir, porque ya me está presionando nuestro coordinador de mesa, que se lo agradezco, porque hay que ser atentos, respetuosos con los otros colegas. ¿Por qué no podemos ser competitivas las ciudades del norte de la frontera de Estados Unidos con las ciudades del sur de Estados Unidos? Estas variables me parecen sobresalientes, hay que discutirlas. Esta es la propuesta que yo quiero trabajar con mi colega para poder hablar no solo de Juárez El Paso, sino hacer lo que han estado haciendo ustedes con relación a diferentes casos en Sonora, Arizona, pero sí llevarlo y explicar por qué un modelo como este sí nos permite explicar, y si, claro, pudiera servir como política pública para que nuestros gobernantes lo utilizaran, pues fuera muy útil, pero bueno, esa variable política queda todavía un poco lejos de nuestra realidad. Muchas gracias. Bien. A continuación, Benito Álvarez Valencia nos presentará su ponencia en la integración de Sonora en el comercio global de la producción por circular, en colaboración con el doctor Rafael Borbón y un servidor. Adelante, Benito. Buenas tardes. El presente trabajo es parte de un proyecto de investigación para el programa de integración económica de aquí de la Universidad de Sonora, y consiste en caracterizar los elementos de innovación que se han estado dando en la industria porcícola a partir
del éxito obtenido por la implementación de nuevas tecnologías para incrementar la productividad y la competitividad de estas. En este sentido, los productores porcícolas, miembros de la Asociación de Porcicultores de Sonora y de la Confederación Nacional de Porcicultores, han establecido estrategias de desarrollo para verse favorecidos con una mayor integración en el comercio internacional. El objetivo es caracterizar los segmentos de innovación que exhibe el proceso productivo de carne de cerdo de exportación en empresas ubicadas en el norte de Sinaloa, sur y centro del estado, a fin de establecer un esquema de análisis para criterios de competitividad, productividad y sanidad en granjas porcícolas. La metodología consistió, además de la revisión bibliográfica, en extraer del Manual de Oslo aspectos que caracterizan los procesos de innovación adaptados a una encuesta semiestructurada con el fin de reconocer los elementos de innovación que se han identificado en el proceso productivo. Después de esta consulta se procedió a determinar la ubicación geográfica de la granja porcícolas en el estado, tanto en el centro como en el sur y norte de Sinaloa. De este universo de granjas porcícolas se seleccionaron 16, a las cuales se les aplicó la encuesta, siendo por ser las empresas de mayor producción y que tienen una vinculación más directa a las frigoríficas TIC. Bueno, a continuación les muestro el mapa con la distribución geográfica de la existencia total de ganado porcino en el estado, en los principales municipios productores. Como podemos ver, tenemos que entre los municipios Hermosillo, Guaymas, Obregón, Navojoa, Echojoa y Guatabampo. En este sentido, se realizaron citas con el administrador y encargado de las 16 granjas porcinas, ubicadas 4 en el norte de Sinaloa, 9 en el sur de Sonora y 3 en el centro del estado, en la costa de Hermosillo, subsidiarias de las firmas que exportan al mercado asiático. A estas mismas empresas se les aplicó un instrumento adaptado a una entrevista semiestructurada y posteriormente se procedió a la transmisión del material en Excel y se construyeron gráficas de frecuencia con las respuestas. Contexto nacional de la producción de carne de cerdo. Bueno, esto me lo voy a brincar un ratito porque ya, bueno, para ver el total de exportaciones de carne de cerdo de México hacia el mundo. Como podemos ver, el total de exportaciones en el periodo que comprende de 2001 al 2012 fue de 52.636 toneladas promedio mensual, de las cuales el 72.4% corresponde a exportaciones a Japón, el 21% a Estados Unidos y el 6% a Corea. El porcentaje restante se divide entre los países restantes, incluyendo Canadá. Algunos resultados del trabajo de campo. Se presenta una secuencia de hallazgos producto de las entrevistas, así como un apartado de estadística descriptiva producto del trabajo de campo realizado en estas granjas, presentando rasgos de innovación, así como la implementación de nuevas tecnologías que han efectuado para su afianzamiento como exportadoras. Estos porcicultores que se ubican en el centro, sur
y norte de Sinaloa se encuentran integrados en una estructura vertical de proveeduría con las principales frigoríficas exportadoras y que están en el estado de Sonora, como son Coahuila, Sonora Agropecuaria, Ojai y Norson, con 2 frigoríficas. Continuando con los resultados, tenemos, y es importante resaltar, que la producción de estas porcícolas, proveedoras de cerdos para estas empresas exportadoras, consiste en la cría de cerdo en pie, cerdo en canal, esperma para inseminación, lechones y engorda. Todo esto bajo los más estrictos controles de cuidados e higiene y producido con los más exigentes patrones de calidad. En este contexto se manejan los mismos estándares de producción, alimentación, sanidad e inocuidad, infraestructura e implementación de nuevas tecnologías que las granjas propiedad de estas mismas empresas. Requisito indispensable para poder ser competitivo en este rubro. Aquí cabe destacar que ninguna, si las empresas, las granjas no cumplen con estos requisitos, no pueden ser proveedoras de frigoríficas TIF. De acuerdo al objetivo, los elementos de innovación que se encontraron fueron 4. En producto, es el primero, y se pudo corroborar la asistencia técnica y de capacitación en manejo de alimento balanceado, manejo del semen de la más alta calidad, producción y venta de pie de cría de alta calidad genética, producción de cerdo de no menos de 100 kilogramos y producción de carne magra sana para carnes frías y cortes selectos. El siguiente segmento de innovación en organización. También aquí se pudo detectar granjas núcleo, que vienen siendo la granja número 1 y exclusivo para cría de lechones. Esta granja consiste desde la inseminación de la cerda, gestación, maternidad y hasta la aparición, y los lechones después de 21 días son trasladados al siguiente sitio, que es el destete. También se pudieron observar manuales de operación, el manejo de manuales de operación y de buenas prácticas y la capacitación continua en el manejo de los mismos. Se dan las compras consolidadas entre productores con el apoyo de las asociaciones de productores. Se da también asistencia a congresos especializados en donde los productores involucren a sus trabajadores desde el operario más bajo hasta los administradores para que participen en este tipo de congresos. Y se da la gestión para la adquisición de equipo vía apoyo también de las asociaciones. El siguiente segmento de innovación del proceso consiste y se pudo observar la instalación de biodigestores para el tratamiento de excretas, sistemas de ahorro para el agua con la instalación de chupones aéreos, comederos aéreos con ración de alimento por gravedad. Aquí es importante mencionar que los comederos, el alimento ya no se da por medio del cucharón de la cartilla por el pasillo, sino que es trasladado por tubería de acero inoxidable y se viene por gravedad desde las góndolas de acero inoxidable también, que ha sido otra de las innovaciones. Las jaulas individuales para las madres y sus lechones, pisos y pasillos con el nivel hacia el drenaje y con una altura de tal manera que los lechones no tengan